La primera vez que Carlos Saavedra Lamas sintió que la paz podía oler a carnicería fue en una habitación demasiado chica para tanta muerte. Era de madrugada en Buenos Aires. En el cenicero, una montaña de cenizas parecía un pequeño cementerio gris. Sobre el escritorio, telegramas húmedos, recién descifrados, con listas de nombres que no iban a volver. Y al lado, como si el mundo se burlara, un frasco de tinta impecable, oscuro, elegante. Saavedra Lamas lo abrió, mojó la pluma, y en ese instante le llegó un mensaje que lo dejó frío. Si en pocas semanas no frenaban la guerra, el Chaco iba a tragarse otra generación entera. Él miró sus dedos manchados. No eran dedos de soldado. Eran dedos de abogado, de profesor, de hombre nacido en la ciudad correcta y en la familia correcta. Y, sin embargo, ahí estaba. Con la misma mano con la que podía redactar un tratado, podía también firmar el destino de miles. Lo repugnante no era la tinta, era la idea que se te mete en la garganta cuando entendés cómo funciona el poder. A veces la paz no se consigue por bondad, sino porque a alguien le conviene que dejen de morir. Y en esa conveniencia, en ese cálculo, en esa frialdad, estaba escondido el verdadero Saavedra Lamas. Pero para entender por qué un hombre así iba a terminar con un Nobel en la mano y un montón de enemigos invisibles alrededor, hay que volver al principio, a cuando todavía no era el canciller, a cuando era apenas un apellido pesado caminando por una ciudad que ya lo esperaba. Buenos Aires, finales del siglo XIX. Calles con barro, tranvías, un país que se agranda como un animal joven, y una élite que se mueve, como si el destino tuviera dueño. Carlos nace el 1 de noviembre de 1878, y antes de que abra la boca, ya está marcado por una herencia que puede ser bendición o condena. No es un apellido cualquiera, Saavedra. El eco de la primera junta, el bronce, los retratos, la patria contada desde los salones. Desde chico aprende algo que jamás se enseña en las escuelas, que la historia no es solo lo que pasó, es lo que tu familia logra que los demás repitan. Y ahí aparece la primera cosa oculta de su biografía. El niño crece con una ventaja tan grande que parece injusta, pero también con un peso que te deforma la espalda, porque cuando naces en un linaje que la ciudad reconoce, te miran como si ya debieras algo. El apellido te presta puertas abiertas, sí, pero te cobra con expectativas brutales. A un pibe común lo dejan equivocarse, a él no. En la adolescencia, Carlos se mueve entre estudios y rituales de pertenencia, pasa por el Colegio Nacional, uno de esos lugares donde se fabrica la clase dirigente como si fuera un producto, pero termina el secundario. En el Instituto Libre de Segunda Enseñanza no es solo un dato administrativo, es una pista. Desde temprano se ve en él una mezcla rara de disciplina y terquedad, de obediencia al sistema y pequeñas fugas, como si ya estuviera ensayando lo que después haría de grande. Usar las reglas, sin dejar de torcerlas. En la Universidad de Buenos Aires estudia Derecho, y ahí se enamora de algo que a muchos les parece aburrido, pero que a él lo excita, como una máquina perfecta. La idea de que una frase bien escrita puede dominar la realidad, un artículo, un inciso, una cláusula. Para Saavedra Lamas, no son letras muertas, son armas limpias. Y como todas las armas limpias, son peligrosas porque no dejan sangre en el piso. La dejan en las consecuencias. Su tesis sobre el régimen municipal de la ciudad de Buenos Aires gana premios. A los ojos de los demás es el ascenso natural de un chico brillante, pero el subtexto es otro. Carlos está aprendiendo a mirar el Estado por dentro, como quien desarma un reloj para entender dónde poner el dedo y detenerlo. Municipios, administración, competencias, atribuciones. Eso no suena épico, pero es el tipo de conocimiento que te permite, años después, de mover piezas enormes sin que nadie te vea las manos. Y mientras se forma como jurista, su vida privada empieza a sellar otra parte del destino. Se casa con Rosa Sáenz Peña, hija de un presidente, y en cualquier biografía prolija esto aparece como un hecho social, casi decorativo. En la vida real es mucho más. Es la consolidación de un mapa de poder. Si el apellido Saavedra ya le abría puertas, el vínculo con los Sáenz Peña le arma un pasillo privado, silencioso, alfombrado. Y acá aparece la segunda cosa, oculta. La paz, la diplomacia, la política internacional, no se juegan solo en cancillerías. Se juegan en cenas, en clubes, en apellidos que se cruzan como rutas. No es que Carlos sea un simple hijo de... No, tiene inteligencia. Tiene una ambición fina, de esas que no gritan. Y tiene algo más inquietante, paciencia. La paciencia es una virtud cuando la usa alguien bueno. En manos de alguien que quiere dominar es otra cosa.
es un método. A comienzos del siglo XX, Argentina se vende al mundo como prosperidad, exportación, granero, pero por debajo se mueve una tensión que se siente en la piel. Inmigración masiva, desigualdades, huelgas, miedo al desborde social. La élite quiere orden, y muchos juristas se convierten en ingenieros de ese orden. Saavedra Lamas empieza a destacarse porque puede hablarle a dos públicos a la vez. Al pueblo le habla de leyes justas, a los poderosos les promete estabilidad. En 1906 aparece en un cargo técnico, director del Crédito Público. Después, secretario general de la municipalidad. Su camino es rápido, pero no torpe. Va ocupando puestos donde aprende lo esencial. No es el que sale en los afiches, es el que entiende cómo circula la plata, cómo se firma un permiso, cómo se sostiene una ciudad sin que se note el hilo. Y entonces, antes de cumplir los 30, entra al Congreso. Diputado. A primera vista parece el sueño clásico. Joven, formado, apellido fuerte, pero ahí está el primer gran giro interno. En el Parlamento se da cuenta de que la ley no es un templo, es un mercado. Se negocia, se compra, se amenaza, se intercambia, y Carlos no se horroriza, se adapta, no como un cínico burdo, sino como un jugador que entiende el tablero. Impulsa legislación sobre temas que suenan técnicos: aguas, irrigación, azúcar, finanzas, colonización, inmigración, pero cada proyecto le enseña otra habilidad. Cómo redactar para que parezca neutral, algo que beneficia a un sector. Cómo esconder una decisión política. Dentro de un párrafo que parece contable, hay algo casi cinematográfico en esa etapa. El joven abogado que descubre que el verdadero poder no está en los discursos, está en los detalles. Acá es donde empieza a asomar el conflicto que lo perseguirá por décadas. La rivalidad, no todavía con un nombre propio, por ahora es una sombra, pero sí con un estilo. Saavedra Lamas no tolera a cierto tipo de hombre. El que busca el aplauso fácil, el que se vende como salvador, el que quiere brillar más que la institución. Él, en cambio, quiere ser la institución y en los pasillos empieza a cruzarse con figuras que entienden la política como espectáculo. Esos hombres, más adelante, van a convertirse en un enemigo real, un competidor capaz de disputarle protagonismo internacional, de ridiculizar sus métodos, de robarle la escena en el momento exacto. Mientras tanto, Carlos afina su máscara pública. Conservador, sí, pero no un fanático. Dialoguista, pero no ingenuo. Elegante, pero no frívolo. Su habilidad principal es esa, parecer inevitable. Como si el país, tarde o temprano, fuera a necesitar a alguien como él. En 1915 llega al gabinete, ministro de Justicia e Instrucción Pública. Y aunque el título suena a libros y escuelas, el trasfondo es áspero. Argentina es un hervidero social, y la educación no es solo educación, es control cultural. Justicia tampoco es solo justicia. Es la capacidad de definir qué es orden y qué es amenaza. Saavedra Lamas aprende en carne propia que la legitimidad no se sostiene con argumentos, se sostiene con administración del conflicto. Sin embargo, ahí también se planta una semilla genuina. Su obsesión por el derecho como herramienta internacional. Carlos mira hacia afuera, hacia el mundo. Europa es un espejo fracturado. Potencias, alianzas, guerras que se huelen venir. En América las fronteras aún sangran por disputas viejas. Él empieza a pensar una idea seductora. Si la violencia es un idioma, el derecho puede ser otro idioma más fuerte. Pero para que eso funcione, alguien tiene que imponerlo. Y para imponerlo, alguien tiene que tener poder. Y acá está lo incómodo, lo que casi nunca se dice en voz alta cuando se habla de pacifistas con medallas. Saavedra Lamas no sueña con la paz como un monje. Sueña con la paz como un arquitecto que quiere diseñar el edificio y poner su nombre en la entrada. Hay algo noble y algo vanidoso mezclado, y esa mezcla es explosiva. En su juventud política también circula otro secreto a media voz. Su pertenencia al mundo patricio le da una distancia emocional respecto del sufrimiento, no porque sea un monstruo, sino porque creció en un ambiente donde la miseria se veía desde lejos. Para él, al principio, el dolor humano es un problema a resolver, no una herida a sentir. Eso lo vuelve eficaz, y al mismo tiempo inquietante, porque un hombre así puede salvar miles, sin temblar. Y cuando alguien no tiembla, siempre queda la sospecha. ¿Qué está sacrificando por dentro? A medida que pasan los años, su figura madura. Profesor, jurista, político, publica, dicta clases, acumula prestigio. Se vuelve para la sociedad una especie de hombre serio. De esos que no hacen chistes en público,
de esos que parecen no equivocarse. Y ese es el tercer elemento oculto, la construcción deliberada de una imagen fría. Saavedra Lamas aprende que, para mediar en conflictos grandes, tenés que parecer más duro que el conflicto. Tenés que parecer incapaz de quebrarte. Pero la historia, esa que no pide permiso, se acerca con una garra enorme. Y, aunque todavía no lo sabe, se está preparando para la etapa que lo va a consumir. Porque pronto el mundo le va a poner un reloj encima del escritorio. Un reloj con sangre. La guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia, va a convertir la diplomacia en una carnicería de papeles y cadáveres. Y Saavedra Lamas, ya con poder real, va a recibir una presión concreta. Si no logra un acuerdo en un plazo brutalmente corto, otros van a intervenir, otros van a quedarse con la victoria política, y su país va a perder el control del juego. Y ahí entra el competidor, por fin con forma clara. Una fuerza rival que quiere monopolizar la paz para transformarla en influencia, y una maquinaria diplomática que pretende quedarse con el rol de árbitro del continente. Saavedra Lamas no va a competir solo por un premio o por ego, va a competir por algo más grande, por quién escribe las reglas del hemisferio. Pero eso todavía no pasó. Todavía estamos en el momento en que Carlos camina por Buenos Aires con el traje bien puesto, la mirada controlada y la sensación de que su vida va en ascenso. Y sin embargo, si te acercas lo suficiente, si escuchas el silencio detrás de sus palabras, se siente la verdad que lo persigue desde joven. Él no quiere ser recordado como un político más. Quiere ser recordado como el hombre que domó la guerra con un texto. Y cuando alguien quiere domar la guerra con un texto, suele descubrir, tarde o temprano, algo desagradable. Que la guerra también sabe leer. Cuando Carlos Saavedra Lamas volvió a sentirse realmente vivo, no fue en un recinto con aplausos. Fue frente a una mesa muda, mirando un mapa del continente como si fuera una piel abierta. El Gran Chaco, esa extensión que en Buenos Aires sonaba lejana, casi abstracta, estaba marcado con lápiz rojo. Cada línea era una frontera discutida. Cada mancha era un combate que alguien iba a perder a los gritos. Y en el borde del mapa, como un recordatorio obsceno, alguien había anotado una palabra que parecía chiste: petróleo. Ahí estaba el olor verdadero del conflicto mezclado con el polvo y la fiebre. Y ahí, por primera vez, Saavedra Lamas entendió algo que lo iba a perseguir. Cuando hay recursos debajo de la tierra, la paz vale menos que el barro. Pero para llegar a esa mesa, él primero tuvo que atravesar una década donde casi desaparece como figura pública, y aprender a moverse como se mueven los animales viejos, sin ruido, sin mostrar los dientes hasta que es tarde. Después de su paso por el gabinete en 1915, su nombre queda asociado a la seriedad, a la técnica, a esa clase de hombre de Estado que la Argentina conservadora adora, y sin embargo, en la política real, la seriedad no te garantiza nada. De hecho, a veces te convierte en mobiliario, útil, decorativo, reemplazable. Mientras el país cambia de piel, nuevas tensiones sociales, cambios de gobierno, golpes de timón, Saavedra Lamas elige una estrategia que desde afuera parece tibia, pero por dentro es quirúrgica. Se fortalece en lo académico y en el derecho laboral, donde el poder no grita, pero manda. En tiempos de conflicto entre capital y trabajo, quien escribe las reglas del trabajo escribe la paz interna, o la explosión. Hay una imagen que lo define en esos años. El profesor que habla con voz calma, midiendo cada palabra, como si estuviera tallando madera. Pero lo que tallaba no era madera, tallaba legitimidad. Porque en Argentina, para muchos, el derecho siempre fue la manera elegante de sostener un orden social, y Saavedra Lamas sabía hacerlo con una sutileza peligrosa. Podía presentar una norma como progreso y al mismo tiempo como contención. En 1928 llega a un escenario internacional importante. Preside la Conferencia Internacional del Trabajo. Para el público común, suena a diplomacia amable, a discursos con traducción simultánea. Para él es otra cosa, es una prueba. Aprender a dirigir una sala llena de intereses contrapuestos, sin que te tiemble la mandíbula. Aprender a prometer sin conceder. Aprender a oler cuando alguien sonríe y te está clavando un cuchillo por debajo de la mesa. Y ahí aparece la primera sombra nítida de su gran rival, aunque todavía no le pone nombre en voz alta: Washington. La diplomacia norteamericana venía consolidando una idea que, dicho suave, suena linda: liderazgo hemisférico. Dicho crudo: que el continente se ordene según los intereses de Estados Unidos. Saavedra Lamas lo detecta con el instinto de los viejos juristas. No era solo una cuestión militar o económica,
Era una disputa por quién iba a redactar el futuro. Ese choque al principio es sutil. No hay puñetazos, hay protocolos. No hay insultos, hay reservas. No hay amenazas directas, hay sonrisas y plazos. La competencia no es por quién es más bueno, es por quién es más influyente. Y Saavedra Lamas, que ya olió el poder desde chico, decide que su lugar no va a ser el de un invitado en la mesa ajena. Él quiere la cabecera. En 1932, la Argentina entra a la Liga de las Naciones, y él tiene un rol central en ese movimiento. Para algunos fue un gesto de prestigio. Para él fue un tablero nuevo, porque la Liga era, en el fondo, un escenario donde los países se disputaban la moral del mundo, mientras la guerra se preparaba en la trastienda. Saavedra Lamas entiende la paradoja. Podés condenar guerras en Ginebra y al mismo tiempo ver cómo se encienden guerras acá nomás, en América, como un pastizal en enero. Ese mismo año Agustín P. Justo lo nombra ministro de Relaciones Exteriores, y acá se produce un giro que muchos relatan como natural, pero que, si lo mirás de cerca, parece una apuesta peligrosa. Porque Saavedra Lamas no era un caudillo popular, no era un hombre de plaza, era un hombre de escritorio, y lo sentaban en un sillón que exige resultados visibles. Apenas asume, empieza lo que luego se recordaría como una de las etapas más activas de la política exterior argentina. Y activa no significa elegante, significa agotadora, significa dormir poco, significa vivir con la sensación de que cualquier frase mal puesta puede incendiar una frontera. La guerra del Chaco ya era una herida abierta. Paraguay y Bolivia peleaban por un territorio áspero, enorme, y, otra vez, con el fantasma del petróleo detrás. Mientras tanto, Estados Unidos buscaba aumentar su influencia en el proceso de paz. Para Saavedra Lamas eso no era un detalle diplomático. Era la batalla principal escondida dentro de otra batalla. Y entonces, viene su primera jugada grande. Una de esas que parecen demasiado limpias para ser reales. Impulsa una declaración de no. Reconocimiento de conquistas territoriales obtenidas por la fuerza. La lógica es simple y brutal. Si las ganancias de una guerra no van a ser reconocidas, la guerra pierde parte de su sentido. Suena perfecto en papel, pero el papel no sangra, la gente sí. Ahí está uno de los secretos de su biografía. Saavedra Lamas era un pacifista con instinto de cazador. No se limitaba a pedir por favor. Diseñaba un cerco jurídico para que la guerra quedara sin salida honorable. Y sin embargo, cuanto más perfecto el cerco, más desesperados se vuelven los que están adentro. En 1933 da el paso que lo haría famoso, el Tratado Antibélico de No Agresión y de Conciliación, firmado inicialmente en Río de Janeiro el 10 de octubre de 1933. Se lo conocería como el Pacto Saavedra Lamas. En su esencia, condena la guerra de agresión, impulsa la solución pacífica y sostiene la idea de no reconocer adquisiciones territoriales hechas por la fuerza, el derecho como antídoto. Pero acá viene el primer twist incómodo, el que rara vez se cuenta con el volumen que merece. Un pacto antibélico no funciona solo, porque diga no a la guerra. Funciona si los países poderosos lo respetan, o si temen el costo de no respetarlo. Y en América, el país con más peso era justamente el que Saavedra Lamas no quería ver sentado como árbitro único. Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace? Lo que haría un abogado brillante y un político frío. Arma un camino para que Washington quede, de algún modo atrapado en la lógica del pacto, y cuando Estados Unidos adhiere en 1934 lo hace con reservas. Esa palabra, reservas, suena a trámite, pero en realidad es una grieta por donde se cuela la rivalidad. Y ahí aparece el competidor con cara y nombre, aunque vos lo sientas más como un sistema que como un hombre, la diplomacia estadounidense, encarnada en su secretario de Estado con su propia visión del continente, no es una pelea de puños, es una pelea de cláusulas, de precedencias, de quién convoca a quién, de quién preside la mesa, de quién firma primero. Una pelea tan elegante que da asco, porque la muerte se discute con buenos modales. Mientras tanto, la guerra en el Chaco no se detiene por tratados. Se detiene por hambre, por cansancio, por el cuerpo que dice basta. Saavedra Lamas recibe informes que no son cifras. Son escenas, soldados con la lengua partida por la sed, camiones atascados en barro rojo, hospitales de campaña donde la fiebre hace delirar a chicos que nunca habían visto un mapa del Chaco, pero morían ahí como si fuera su casa. Y entonces le ponen el reloj, no un reloj formal con campanita, un reloj político. Porque el presidente, porque el ejército, porque la opinión pública, porque el tablero internacional, todo empieza a apretarlo con una pregunta única. ¿Vas a frenar esto o no? Ahí Saavedra Lamas se impone un límite.
un límite que su entorno también le hace sentir como amenaza. Si no logra forzar un armisticio antes de que la guerra se consolide como normalidad, el proceso se le va de las manos. Y si se le va de las manos, otros van a intervenir, otros van a quedarse con el crédito, otros van a escribir el final. En otras palabras, si pierde, no solo pierde vidas, pierde el rol de Argentina como centro diplomático del continente, y para él eso es insoportable. A partir de ese momento, su vida se vuelve una secuencia de gestos medidos, llamadas, telegramas, reuniones, delegaciones, y acá hay otro secreto que rara vez se narra. La diplomacia no es solo convencer, muchas veces es asfixiar. Asfixiar al conflicto con mecanismos, con conferencias, con intermediarios, con presión moral, con exposición pública. Saavedra Lamas empieza a convocar a países neutrales del continente para armar un bloque mediador, y con eso intenta dos cosas a la vez: frenar la guerra y, de paso, impedir que una sola potencia se quede con el volante. La tensión sube porque Saavedra Lamas no pelea solo contra la guerra, pelea contra su propia fragilidad política. En Buenos Aires, más de uno lo mira como a un dandy de Cancillería, como a un hombre que habla lindo mientras otros mueren. En el exterior, algunos lo ven como un obstáculo. El argentino que quiere ponerse el saco de árbitro regional. En su propio círculo, hay quienes lo admiran y quienes esperan que se equivoque para ocupar su lugar. Y en el medio de todo, la rivalidad se vuelve personal, porque la competencia por el liderazgo diplomático no es abstracta. Se encarna en reuniones donde un representante norteamericano quiere presidir, donde una iniciativa argentina es minimizada, donde un elogio se vuelve un veneno. Saavedra Lamas aprende a tragar ese veneno y sonreír, pero por dentro se endurece, y cuando se endurece se vuelve más peligroso. Empieza a operar como si el continente fuera un tribunal, y él, el juez que no puede permitirse ser amable, busca un armisticio, sí, pero también busca una arquitectura. Que el acuerdo lleve la marca argentina, que la conferencia tenga sede y protocolo que respondan a su conducción, que el camino hacia la paz tenga una firma que no sea la de su competidor. En esos días, hay una imagen que lo persigue, la de un texto que llega tarde, un tratado perfecto que llega cuando la gente ya se desangró. Esa es la pesadilla de cualquier jurista metido en una guerra. Y Saavedra Lamas lo sabe. Si llega tarde, la historia lo va a recordar como un hombre elegante que no alcanzó a hacer nada. Entonces acelera, y para acelerar, hace algo que no se dice en discursos. Presiona. Presiona con prestigio, con alianzas, con el peso de Buenos Aires como capital diplomática. Presiona mostrando que la alternativa es peor. Más muerte, más intervención externa, más caos. Y esa presión tiene un costado oscuro, casi repulsivo, porque revela la verdad detrás del pacifismo estatal. La paz no siempre es un abrazo. A veces es una llave en el cuello. El segundo twist llega cuando algunos países empiezan a ver el pacto antibélico como una herramienta que también sirve para otra cosa. El principio de no intervención, eso, en el clima de la época era explosivo, porque no intervención podía ser un escudo para países chicos, o una excusa para que las potencias se laven las manos. Saavedra Lamas navega esa ambigüedad como quien camina por un piso mojado. Sabe que si resbala, cae con todo, y mientras él arma su red de mediación, el mundo se oscurece. En Europa, las tensiones crecen. En África, Italia invade Etiopía, y la Liga de las Naciones condena. Saavedra Lamas participa de esa condena, y acá aparece otra capa que muchos omiten. Su pacifismo no era solo americano. Él quería jugar a escala global. Quería que su pacto, su doctrina, su nombre, sirvieran como instrumento internacional. No le alcanzaba con frenar una guerra regional. Quería influir en el lenguaje del mundo. Pero el mundo no perdona vanidades. Porque cuanto más alto subís, más enemigos aparecen, y cada enemigo aprende a usar tu propio discurso contra vos. En esos años, su competidor, la maquinaria diplomática que busca conducir el hemisferio, empieza a insinuar una idea venenosa. Que Saavedra Lamas no es el hombre de paz, sino el hombre que quiere capital político con la paz. Lo que, dicho de una manera, puede sonar lógico. Dicho de otra, suena a acusación moral, y ahí está la trampa. En política exterior, la moral es una herramienta. Se usa para atacar, se usa para defender, se usa para destruir reputaciones sin ensuciarse las manos. Saavedra Lamas lo entiende y se obsesiona con no darles un ángulo fácil. Se vuelve más meticuloso, más correcto, más frío. Y esa frialdad, esa elegancia sin temblor, le gana respeto, pero también le gana un tipo de rechazo visceral. Porque hay algo que incomoda. Un hombre que habla de paz como quien habla de un contrato,
Y justo cuando su figura empieza a consolidarse, le llega una certeza que no confiesa a nadie, pero que lo muerde desde adentro. Si el armisticio no se firma pronto, el pacto antibélico va a quedar como un monumento hermoso, levantado sobre cadáveres todavía calientes. Y eso sería su derrota. No por perder un premio, no por perder una discusión con Washington, no por perder el lugar en la mesa, su derrota sería peor. Quedar expuesto como alguien que supo escribir, pero no supo frenar. Por eso en la siguiente etapa Saavedra Lamas va a ir a fondo, va a convertir Buenos Aires en escenario, va a apretar piezas, va a tensar alianzas, va a jugar contra el tiempo y contra su rival, sabiendo que la guerra no espera a nadie, y que la paz, esa palabra limpia, puede ser el negocio más sucio de todos. Y ahí, cuando ya no quede margen para la elegancia, cuando el reloj haga ruido, cuando el mapa del Chaco parezca más un parte médico que una geografía, recién ahí va a empezar la parte de su vida por la que el mundo lo premió, y por la que otros lo odiaron. El reloj empezó a sonar cuando nadie lo dijo en voz alta. No hubo campana, no hubo decreto, hubo algo peor. Una sucesión de telegramas cada vez más cortos, como si el continente se estuviera quedando sin aire. Avance en Nanagua, bajas masivas, sin agua, brotes de disentería, deserciones. Y debajo, la misma frase repetida con distintas firmas. La situación se vuelve insostenible. Saavedra Lamas leyó uno de esos mensajes con una calma que daba miedo. Lo dejó sobre la mesa, alineado con los demás, como si fueran pruebas en un juicio. Y ahí se le metió una idea que no era noble ni romántica, era matemática. Si la guerra seguía, la solución se la iba a llevar otro. Y ese otro tenía nombre, tenía recursos, tenía el hábito de aparecer cuando el caos ya estaba maduro. La diplomacia estadounidense, con su capacidad para ofrecer ayuda y cobrar influencia, la rivalidad a esa altura ya no era una sospecha elegante, era un pulso. Porque mientras Saavedra Lamas empujaba su arquitectura jurídica, pactos, principios, no reconocimiento, su competidor empujaba otra cosa, control del escenario. Convocar reuniones, proponer mediaciones, instalar la idea de que el orden hemisférico tenía un centro inevitable y ese centro no estaba en Buenos Aires. Entonces Carlos hizo lo que hacen los abogados que entienden el alma humana. Cambió el terreno. Si la guerra era barro, él iba a traerla a un lugar donde el barro no entrara, donde se pudiera mirar a los ojos a los delegados, donde cada palabra quedara registrada, donde los silencios pesaran como plomo. Y Buenos Aires, de golpe, dejó de ser una ciudad con cafés y tranvías, pasó a ser una sala de operaciones. La escena es casi grotesca. En una guerra donde la gente moría por agua, los hombres que podían frenarla discutían en edificios con moquette, con vasos de cristal, con tinta fresca. Afuera la ciudad seguía con su vida. Adentro, el continente se jugaba el futuro. Esa contradicción es uno de los motores secretos del personaje. Saavedra Lamas estaba convencido de que el sufrimiento podía traducirse en cláusulas, y esa convicción por momentos era admirable, y por momentos insoportable, porque mientras trabajaba por la paz, también trabajaba por su lugar en la historia. La presión aumentó cuando entendió que su propio pacto antibélico podía volverse un arma contra él. Si la guerra seguía, los críticos iban a decir, ¿de qué sirvió tu tratado? Si la paz se conseguía sin que Argentina liderara, iban a decir, tu pacto fue un folleto, el mérito fue de otros. Y si el fin llegaba con una solución que premiara a un agresor, iban a decir, la paz fue un negocio. Era una trampa por todos lados. Y él estaba encerrado ahí con el reloj. Entonces empezó la etapa más intensa de su vida, la que no se ve en las fotos oficiales, la que se parece más a una cacería que a un ministerio. Primero se dedicó a unificar a los mediadores, porque la guerra del Chaco no era solo Paraguay y Bolivia, era también la intervención de intereses regionales, el miedo a que el conflicto se expandiera, el cálculo de compañías petroleras, la posibilidad de que potencias externas se presentaran como salvadoras. Saavedra Lamas necesitaba que América Latina se mostrara capaz de resolver su propio incendio, o el incendio sería excusa para que alguien más se quedara con la manguera y con la casa. Fue tejiendo una red con países vecinos, con gobiernos que a veces se detestaban entre sí, pero que compartían una angustia, que el continente se acostumbrara a la guerra como método. Cada conversación era una negociación doble. Por un lado, cómo detener la matanza. Por el otro, quién firma primero. Y ahí aparece la parte más dura de la diplomacia, la manipulación del orgullo, porque en guerras así el problema no es solo la frontera, es la humillación. Un país no quiere perder territorio,
pero sobre todo no quiere perder la cara. Entonces Saavedra Lamas empezó a diseñar un camino donde ambas partes pudieran salir vivas. Y con una historia para contarle a su gente, en otras palabras, necesitaba construir una paz que pareciera victoria para los dos. Suena imposible. Por eso era arte. Y también por eso era una mentira refinada. La guerra, sin embargo, seguía. En el Chaco la muerte no se detenía por retórica. Se detenía por logística, por agotamiento, por cuerpos que ya no daban. Los reportes hablaban de soldados que cavaban pozos en arena seca, como si cavaran su propia tumba, de columnas que se perdían en el monte y volvían con la mitad, de heridas que no mataban rápido, sino que pudrían el tiempo. La guerra era lenta, pegajosa, como una enfermedad, y cada día que pasaba era un día menos para Saavedra Lamas, porque en Buenos Aires se empezaba a escuchar un murmullo. El canciller habla mucho, pero la guerra sigue. Y en Washington se empezaba a escuchar otro murmullo. Argentina quiere monopolizar la paz. Los dos murmullos juntos eran una pinza, así que Carlos se impuso un límite brutal, íntimo, que nadie firmó en papel, pero que gobernó cada movimiento. Si no conseguía un alto, el fuego creíble antes de que el desgaste volviera a la guerra incontrolable, su proyecto hemisférico se terminaba, y con su proyecto su nombre. Ese límite lo empujó a arriesgar, y el riesgo, para alguien como él, era dejar de ser solo jurista y convertirse en operador. Un operador elegante, pero operador al fin. Empezó a endurecer el lenguaje, a hacer sentir consecuencias políticas, a jugar con la legitimidad. Si siguen, el continente los va a mirar como agresores. Y acá aparece lo repulsivo que se esconde detrás de los gestos nobles. La opinión del continente era una herramienta de presión, una forma de acorralar a gobiernos que estaban atrapados por su propia propaganda bélica. El primer gran giro, uno de esos que cambia la película, fue cuando Saavedra Lamas entendió que no bastaba con decir «detengan la guerra». Tenía que crear un mecanismo donde seguir la guerra fuera más caro que detenerla. No económicamente, sino políticamente. La guerra debía volverse vergüenza. Y eso lo llevó a una estrategia casi teatral. Conferencias, declaraciones, pronunciamientos, comisiones, un desfile de formalidades que, visto desde lejos, parecía burocracia, visto de cerca era una soga. Mientras tanto, su rival jugaba a otra velocidad. No necesitaba que la guerra fuera vergüenza. Le bastaba con estar listo para capitalizar el final, estar ahí cuando se firmara, decir «estuvimos», poner la bandera al lado de la pluma. Saavedra Lamas lo sabía, y eso lo envenenaba. Entonces hizo algo que solo hacen los que están obsesionados con el control. Intentó adelantarse al final. En 1935, cuando la guerra ya estaba exhausta, la posibilidad de un armisticio se volvió real. Pero real no es seguro, real es frágil. Un disparo mal puesto, un comandante que se niega, una noticia falsa y todo se rompe. Ahí fue cuando Saavedra Lamas convirtió su cancillería en un centro de urgencias. Llamadas a toda hora, delegaciones entrando y saliendo, en borradores que se reescribían con manos temblorosas de cansancio. En esos días su entorno lo veía como alguien que no dormía, pero lo que no veían era algo más inquietante. La tranquilidad con la que podía pensar en vidas humanas como variables de negociación, no por maldad sino por entrenamiento. Un abogado aprende a separar emoción de estrategia, un diplomático aprende a hacerlo con países. Saavedra Lamas lo hacía con la guerra, y esa capacidad de separar, de no quebrarse, fue lo que le permitió llegar hasta donde llegó. El alto el fuego finalmente se concretó en junio de 1935. Para la región fue alivio. Para Saavedra Lamas fue una victoria, y también un nuevo peligro, porque el alto el fuego no era la paz. Era apenas el primer ladrillo, y el verdadero edificio se iba a construir en un terreno minado. La negociación de la paz definitiva. Acá aparece el segundo twist fuerte. Cuando la guerra se detiene, la paz se vuelve más sucia, porque en la guerra se mata con balas, en la paz se mata con memorias, con resentimientos, con cláusulas que humillan, con mapas trazados por gente que nunca pisó el monte. Es en la paz donde los países se sienten derrotados y se preparan para la próxima. Saavedra Lamas lo entendió. Y por eso quiso controlar la paz con el mismo rigor con el que controlaba sus textos. Se organizaron negociaciones que llevaron a la Conferencia de Paz del Chaco, con participación de mediadores regionales, y Buenos Aires se volvió un escenario donde todo era símbolo. ¿Quién entraba primero? ¿Quién saludaba primero? ¿Quién se sentaba más cerca del centro? ¿Quién hablaba sin traducirse? Cada gesto era una puja de poder. Para el público parecía etiqueta. Para ellos era guerra por otros medios. Y ahí, en ese teatro, Saavedra Lamas jugó su papel maestro. El árbitro sereno. Pero por debajo no era sereno. Por debajo sentía el aliento de su competidor.
Cada avance argentino en la mesa era respondido por otra potencia con su propia propuesta. Cada paso hacia un acuerdo era una oportunidad para que alguien más se quedara con el crédito. Entonces Saavedra Lamas empezó a hacer algo que, contado en voz alta, suena cínico, pero en su lógica era necesario. Construyó una narrativa. La paz debía ser la paz de América, y dentro de esa paz de América, Argentina debía aparecer como columna vertebral, no por vanidad solamente, aunque la había, sino por una convicción estratégica. Si el continente no demostraba capacidad de arbitraje propio, se abría la puerta para tutelajes externos. Esa convicción lo convirtió, sin querer, en un personaje ambiguo, para algunos héroe, para otros oportunista. Y esa ambigüedad fue el alimento perfecto para sus enemigos. El tercer twist llegó cuando el mundo lo reconoció. En 1936, Carlos Saavedra Lamas recibió el Premio Nobel de la Paz. La imagen es famosa. El jurista argentino, el canciller que había impulsado un pacto antibélico y trabajado en la mediación de conflictos, y convertido en símbolo internacional, y ahí viene la parte más amarga, la que casi nunca se dice con la crudeza que merece. Un premio puede ser una corona, o puede ser un blanco. Desde ese momento, el hombre que había logrado imponer su nombre a un pacto y su firma a una arquitectura regional, se convirtió en alguien demasiado visible, y la visibilidad en política exterior es peligrosa, porque despierta dos cosas: envidia y sospecha. La envidia te desgasta, la sospecha te mata lento. Los elogios llegaron de todos lados, pero también llegaron cuchillos invisibles. En Washington, el Nobel no necesariamente se interpretó como una buena noticia. Se interpretó como señal de que Argentina, y Saavedra Lamas en particular, estaba reclamando un rol de liderazgo moral en el hemisferio, y el liderazgo moral es una moneda rara. Vale más que la fuerza, porque te permite justificar la fuerza. Entonces su rival se volvió más sofisticado. Ya no era solo competencia, era deslegitimación. Empezaron a circular insinuaciones, que el pacto era más declamación que eficacia, que el Nobel premiaba intenciones, no resultados, que la paz del Chaco se debía al agotamiento militar más que a la diplomacia, que Argentina buscaba capital político. Todo eso dicho en voz baja es veneno, y el veneno más efectivo es el que parece razonable. Saavedra Lamas, que había construido su imagen sobre la idea de que el derecho podía dominar la violencia, ahora se encontraba con un enemigo distinto, el relato, porque el relato puede destruir lo que la diplomacia construye. Y él, que era maestro en redactar textos, tenía que aprender a lidiar con algo todavía más escurridizo: la opinión internacional. Lo que hoy diríamos percepción. La gente no lee tratados, la gente escucha versiones. Y en esa arena su competidor era fuerte. En paralelo, Saavedra Lamas impulsó en la región principios de no agresión y mecanismos de conciliación que buscaban evitar que América se convirtiera en un conjunto de guerras encadenadas. Su gran logro no fue solo una negociación puntual, fue instalar una idea: que la guerra de agresión debía ser moralmente ilegítima y jurídicamente inaceptable. Era un intento de cambiar el idioma de la política continental, pero incluso ahí se escondía algo incómodo. ¿Qué pasa cuando un principio de no intervención termina protegiendo a gobiernos autoritarios o justificando indiferencia ante abusos? Saavedra Lamas caminó esa línea con la rigidez de un jurista. Creía en reglas universales. A veces, las reglas universales se vuelven indiferentes al dolor concreto, y esa tensión lo perseguiría después, porque mientras su nombre crecía afuera, adentro se acumulaban tensiones. Argentina vivía su propia complejidad política. Las alianzas internas se movían, los sectores de poder que lo habían usado como hombre serio empezaron a mirarlo con un recelo nuevo. Un hombre con Nobel puede creerse imprescindible, y nadie soporta a un imprescindible. Además, el Nobel lo consolidó como símbolo de paz. Pero la realidad del mundo iba en dirección contraria. A mediados de los 30, Europa ya olía a incendio. Cada noticia internacional era una chispa. Anexiones, militarización, discursos que convertían a pueblos enteros en enemigos. La paz mundial se volvía un teatro triste, y Saavedra Lamas, el hombre de paz, miraba cómo la maquinaria del siglo se preparaba para triturar su idea. Ahí aparece otro de los secretos emocionales de su biografía. Su obsesión por el derecho como escudo era también un miedo a la irracionalidad de la violencia, miedo a que todo lo que él construía con palabras se derrumbara con un grito. Ese miedo, en vez de ablandarlo, lo volvió más rígido. Y la rigidez en política se paga, porque un hombre rígido no negocia bien su propia supervivencia. El cierre de esta etapa es una imagen fuerte. Saavedra Lamas con el Nobel como símbolo en la mano, pero con un tablero internacional.
que se oscurece, con un rival que no necesita derrotarlo de frente sino diluirlo, y con un límite interno que sigue latiendo. Él venció al reloj del Chaco, sí, pero el reloj del mundo estaba a punto de devorarse todo. Y peor todavía, el reloj personal, porque en la cima, cuando parecía que ya había ganado, empezó a sentir el tipo de soledad que solo conoce la gente que llega alto. Una soledad llena de sonrisas, de saludos, de homenajes y de puertas que se cierran en silencio. En adelante, su vida ya no sería la de un canciller que pelea por imponer una paz, sería la de un hombre que pelea porque no le reescriban el pasado, porque no lo conviertan en un premio de época, porque su legado no quede reducido a una ceremonia. Y ahí, en esa lucha final, más íntima, más venenosa, se va a revelar lo más oculto de su biografía. ¿Qué le pasa a un pacifista cuando el mundo decide que la guerra es inevitable? Cuando el Nobel se asentó como polvo dorado sobre su apellido, Carlos Saavedra Lamas descubrió la parte más fea de la gloria. No te levanta, te inmoviliza, te convierte en estatua mientras todavía respiras. Y en política, una estatua es un blanco perfecto. No se mueve, no se defiende, no responde rápido. Al principio él creyó que el premio le daba un escudo, un aval moral, una altura desde la cual hablarle al mundo, pero no tardó en notar el cambio de temperatura en las miradas. Antes lo escuchaban para ver qué proponía, ahora lo escuchaban para ver dónde se contradecía. Antes lo saludaban como canciller, ahora lo saludaban como Nobel, y esa palabra traía pegado un veneno. ¿Y ahora qué más vas a hacer? La década del 30 se volvía más oscura cada mes. En Europa la paz empezaba a sonar a chiste cruel. Los discursos se endurecían, los uniformes volvían a brillar, los mapas se dibujaban como si fueran recetas de carnicería. Saavedra Lamas, que había intentado instalar la idea de que el derecho podía contener la violencia, veía cómo la realidad se burlaba de su fe. El mundo estaba eligiendo otra gramática, la gramática del miedo. Y ahí aparece un giro íntimo. El gran pacifista argentino empieza a aparecer, en ciertos ámbitos, un hombre desfasado, un idealista formal en una época de cinismo militar, pero ojo, él no era ingenuo. Lo que le pasaba era peor, era orgulloso. No quería aceptar que sus herramientas, tratados, pactos, principios, podían volverse insuficientes. Si aceptaba eso, tenía que aceptar otra cosa, que su vida entera, el edificio que construyó con palabras, podía quedar como una nota al pie. Y un hombre como Saavedra Lamas no tolera ser nota al pie. La rivalidad con el competidor, esa maquinaria que buscaba dirigir el hemisferio, se transformó en algo más frío todavía. Una guerra de legitimidades. Ya no bastaba con haber mediado, había que aparecer como indispensable, y en esa pelea el Nobel no era solo un premio, era una pieza, un trofeo que podía usarse para empujar o para aplastar. Saavedra Lamas empezó a sentir que lo rodeaban dos movimientos simultáneos. El primero era externo. A medida que Estados Unidos consolidaba su influencia regional y su diplomacia ganaba músculo, cualquier iniciativa autónoma en América Latina se miraba con lupa, no necesariamente se la atacaba de frente, se la diluía, se la rodeaba de comités, se la absorbía con invitaciones, se la convertía en una contribución valiosa dentro de un marco liderado por otro. Es un método elegante para decir, gracias, ahora correte. El segundo movimiento era interno. En Argentina, la política se volvía más áspera, y los equilibrios cambiaban. Saavedra Lamas, que había sido útil como símbolo de seriedad internacional, empezó a ser incómodo para algunos, porque un canciller famoso con prestigio global a veces se convierte en una figura que puede eclipsar a otros. Y en política, nadie quiere vivir a la sombra de una figura que no controla. Entonces, su tiempo en el ministerio empezó a oler a despedida. No una despedida ceremoniosa, sino una despedida de esas que se construyen en silencio. Menos llamadas, menos margen, más consultas, más decisiones que se toman sin voz. Ahí se activa su limitación de tiempo final, la más cruel, la que no depende de guerras ni de rivales. El reloj del poder. El poder no te avisa cuando se va, te lo hace sentir, y cuando lo sentís, ya es tarde. Saavedra Lamas intentó sostener influencia con la herramienta que mejor manejaba. El discurso jurídico, la doctrina, el prestigio, se apoyó en su rol intelectual en conferencias, en la proyección internacional, quería seguir siendo una voz relevante mientras el mundo se desarmaba, pero en los años previos a la Segunda Guerra, la relevancia real se empezó a medir con otra vara. Fuerza militar, alianzas, capacidad de presión, y él era un hombre de pluma, no de cañón.
Ahí aparece un detalle casi desagradable por contraste. Saavedra Lamas hablaba de paz mientras el planeta se preparaba para el infierno. La palabra paz empezaba a sonar hueca, y ese hueco se lo tragaba a él también, porque su identidad pública dependía de esa palabra. En 1938 dejó de ser canciller. Su salida no fue un derrumbe espectacular, fue un corrimiento, y ese tipo de corrimiento duele más, porque no te deja una escena final, te deja un eco. Ya no sos imprescindible. A partir de ahí, su vida entra en una zona rara, donde muchos personajes históricos se pierden. El after, el después de la gloria. El territorio donde la biografía se vuelve menos fotogénica y más humana. Y ahí, en esa zona, es donde suele esconderse lo más interesante, porque el hombre que en la cúspide parecía de mármol, empieza a mostrar grietas. Saavedra Lamas siguió activo en lo intelectual. Participó en foros, escribió, dio conferencias, pero ya no tenía el mismo control del tablero. Y cuando un hombre acostumbrado a controlar pierde control, suele hacer dos cosas. O se resigna, o se obsesiona. Y él no era de resignarse. Su obsesión se convirtió en algo silencioso. Defender el relato, no el relato como vanidad superficial, el relato como defensa vital, porque cuando se te va el poder, lo único que te queda es la interpretación de tu vida. Y si esa interpretación te la escriben otros, te roban. Entonces empezó a vigilar cómo se hablaba del Pacto Saavedra Lamas, de la mediación del Chaco, del Nobel. Empezó a percibir cada matiz como amenaza. Dicen que fue suerte, dicen que fue agotamiento, dicen que fue mérito de tal, dicen que fue una herramienta menor. Para un ciudadano común eso es detalle. Para alguien como él es puñal. Y acá viene un twist que suele incomodar. El pacifista se volvió combativo por su prestigio, no por dinero, no por cargos, por memoria. Y esa pelea por la memoria puede volverte amargo. Mientras tanto, el mundo entraba en guerra total. Y en América las tensiones se reordenaban. Argentina tuvo debates complejos sobre su posición internacional. Se discutía neutralidad, se discutía alineamiento, se discutían intereses. Y Saavedra Lamas, que había sido símbolo de diplomacia principista, se encontraba con un paisaje donde los principios chocaban con necesidades y presiones. En ese contexto, su rival, el gran competidor hemisférico, ya no necesitaba discutir con él. Simplemente avanzaba con su propio diseño del orden regional. Cuando la guerra global cambia las prioridades, el protagonismo se redistribuye. La paz latinoamericana deja de ser un tema romántico y pasa a ser una pieza en un tablero más grande. Y en ese tablero grande Saavedra Lamas se iba achicando. Ese achique no fue solo político, fue emocional. Hay una escena que, aunque no esté escrita en ninguna placa, se puede imaginar con nitidez. Saavedra Lamas entrando a un salón donde antes lo buscaban y ahora lo saludan con respeto, pero sin necesidad. Ese tipo de respeto duele, porque es respeto a la estatua, no al jugador. Y ahí aparece la parte más oculta de su biografía, su relación con la soledad. Muchos grandes hombres se rodean de gente mientras suben, pero cuando dejan de mandar la gente se va, no siempre por maldad, a veces por instinto, a veces por miedo a quedar asociados a alguien que ya no tiene poder, a veces por simple gravitación. Todos orbitan al centro y el centro cambia. Saavedra Lamas empezó a vivir una especie de exilio elegante, no necesariamente geográfico, aunque viajó y se movió en circuitos internacionales, sino simbólico. Estaba dentro de la historia, pero fuera del presente. Un limbo. Y sin embargo, siguió obsesionado con su gran idea, que las naciones podían atarse las manos para no golpearse. Esa idea, incluso cuando el mundo estaba en ruinas, seguía siendo poderosa, porque después de cada catástrofe la humanidad intenta volver a inventar reglas. Pero acá viene lo más ácido. Cuando el planeta empezó a diseñar un nuevo orden internacional tras la guerra, muchos principios que Saavedra Lamas defendía, no agresión, solución pacífica, condena de la conquista por la fuerza, se volvieron parte del lenguaje global, no siempre por él, no exclusivamente por él, pero su pensamiento resonaba, y aún así, su nombre no siempre quedaba en el centro. La historia es así, toma ideas y olvida firmas. Para un hombre menos orgulloso eso sería suficiente. Para él, era una herida. Y entonces, la rivalidad final se hizo íntima. Ya no era solo con Washington o con otros cancilleres, era con el tiempo, porque el tiempo es el competidor definitivo. Te gana sin discutir. Saavedra Lamas envejeció en un mundo que iba a otra velocidad. Nuevos líderes, nuevas formas de movilizar masas, nuevas narrativas políticas. La Argentina misma cambiaba, se tensaba, entraba en ciclos de transformación. En ese contexto, él, el jurista aristocrático, el diplomático de pluma, podía parecer una reliquia,
y la palabra reliquia es cruel, porque borra la sangre que hubo detrás. Sin embargo, hay algo que se mantuvo. El peso simbólico del Nobel, la medalla era un recordatorio constante y también una condena, porque en la vejez una medalla no te calienta, te exige, te obliga a vivir a la altura de tu mito, y ese mito empezó a incomodarlo de otra forma, porque a medida que pasaban los años, se volvía más visible una verdad incómoda. La paz del Chaco, aunque su mediación fue clave, también fue producto del desgaste brutal de ambos ejércitos, y eso habría una lectura más triste. La diplomacia a veces llega cuando la guerra ya se rompió los dientes. ¿Entonces el diplomático salva o administra el final? Saavedra Lamas por dentro debía pelear con esa pregunta. Y si hay algo que sabemos del tipo de mente que tenía, es que no le gustaban las preguntas que lo dejaban sin control. Por eso, en su vejez, su mayor batalla fue sostener una interpretación. Que su trabajo no fue solo oportunismo, no fue solo formalidad, no fue solo cosechar el final. Su trabajo fue instalar una doctrina, que la agresión es ilegítima, que la conquista no se reconoce, que el continente puede mediar sin tutelaje externo, que el derecho puede ser freno. Esa era su tesis vital. Pero incluso esa tesis tiene un lado oscuro, porque implica otra cosa, que quien controla el derecho controla la moral, y quien controla la moral puede ejercer poder sin parecer poderoso. Esa fue su genialidad, y también su ambigüedad. En los últimos años, su presencia pública se volvió más distante. La figura del Nobel argentino era recordada, citada, homenajeada de vez en cuando, pero el hombre real se iba volviendo una sombra, y en esa sombra, su biografía recupera humanidad. La del anciano que mira hacia atrás y descubre que, por más que quieras, no podés impedir que te simplifiquen. Si te elogian, te simplifican. Héroe de la paz. Si te critican, te simplifican. Ambicioso con buena prensa. Y casi nadie se queda con lo más inquietante, que podía ser ambas cosas a la vez. Porque Saavedra Lamas fue un hombre que trabajó por evitar guerras, sí, pero también fue un hombre que entendió que evitar guerras te da poder, y esa mezcla es la que lo hace fascinante. La mezcla es lo que estaba oculto. No un secreto escandaloso de alcoba, no una conspiración caricaturesca, sino algo más real y más incómodo. La convivencia entre la vocación moral y la ambición de control. En 1959, Carlos Saavedra Lamas murió, y con su muerte pasó algo que suele pasar con los hombres que quisieron dominar el relato. El relato se les escapa igual. Se publican biografías, se hacen menciones, se pronuncian discursos, pero el hombre real queda enterrado bajo capas de interpretación. Sin embargo, su legado no es poca cosa. Su nombre está pegado a una idea que todavía incomoda a los que quieren resolver todo por la fuerza. Que la conquista por la guerra no debe ser legitimada, que la agresión no debe ser premiada, que el continente puede, o debería poder, frenarse a sí mismo antes de que lo frenen desde afuera. Y acá viene el último giro, el que cierra como una puñalada lenta. La paz que él soñó no era una paz sentimental, era una paz diseñada, una paz que necesitaba arquitectos, y él quiso ser el arquitecto principal. ¿Eso lo vuelve menos noble? Tal vez. ¿Lo vuelve más real? Seguro. Porque si algo nos enseña su historia es que la paz no siempre nace de corazones puros. A veces nace de manos que calculan, de manos que escriben, de manos que buscan prestigio y, en esa búsqueda, construyen algo que igual salva vidas. Y ahí está la contradicción que deja un gusto raro en la boca, una mezcla de satisfacción, interés y un poco de repulsión. Que el Nobel de la Paz, el jurista impecable, el canciller elegante, quizás no fue un santo, quizás fue algo más útil. Un hombre capaz de mirar el barro, oler el petróleo, contar cadáveres en telegramas, y aún así escribir frases que obligaran al continente a frenar, y aunque el tiempo le ganó su lugar en la mesa, no pudo borrar del todo lo que hizo. Porque hay palabras que, una vez que entran en el derecho, se vuelven cadenas invisibles, cadenas que no se ven, pero se sienten